Como es costumbre, voy a hacer una síntesis de lo que creo conversamos al día de ayer, volviendo a advertir que obviamente es mi síntesis y que cada cual puede complementarla lo que vea pertinente. Estamos entonces en el tercer día de este seminario de doctorado, avanzando en la pregunta respecto de por qué es necesaria la educación. Y eso lo hacemos a partir de reconocer entonces un tránsito que hacemos de la hominización a la humanización. Pero cuando queremos hacer ese tránsito, aparece la pregunta, ¿cómo nos hacemos humanos? Y entonces aparece el interrogante aquí por parte de los integrantes del grupo, ¿acaso no somos humanos aún? ¿Cuándo nos volvemos humanos? Y aparece una especie de aseveración. No hay nada humano que no sea cultural. Allí en particular recogemos el texto de Bertolt Brecht, Si los tiburones fueran personas, donde se nos muestra cómo ellos, los tiburones, no tienen iglesias, no tienen escuelas, no tienen religiones, no tienen moral, porque son justamente tiburones. Y que si ellos fueran personas, tendrían todo lo anterior. Para concluir, Bertolt Brecht con la frase, si los tiburones fueran personas, en el mar no habría más que cultura. Desde allí entonces reconocemos que podemos llegar a asumir que nosotros en cuanto a especie tenemos una condición bio, pero que eso no es suficiente porque justamente somos una especie diferente a otras. Y asumimos un macroconcepto, en particular desde la perspectiva de Edgar Morin, para asumir que nosotros somos seres biopsicosociales y que ese macroconcepto nos permite ver justamente una integralidad, que somos seres biológicos, seres sociales y seres psicológicos en interacción, como él diría, de forma conjunta, no disyunta. Pero si somos seres biopsicosociales, entonces logramos reconocer que hay cierto momento en el cual nosotros nos separamos de lo biológico, que es cuando empezamos el proceso de humanización, y que eso se da en el momento mismo de nacimiento. Y que en el momento de nacimiento empieza lo que se conoce como el proceso de socialización. Y que la socialización, en últimas, es proceso de educación. Un proceso de educación y de, por lo tanto, socialización, que está compuesto por dos momentos. Momentos que siempre son bucleicos y que por eso no es fácil llegar a determinar cuándo empieza uno y cuándo empieza el otro, que son la interiorización y la exteriorización de la cultura. Y es importante reconocer eso porque ahí es donde adquiere fuerza justamente el reconocer cómo vamos pasando de lo bio a lo psicosocial, o se quiere de lo bio a lo cultural, por la interiorización de la cultura que no se da genéticamente, aunque se transmite generacionalmente. En ese sentido uno podría decir que es heredada la cultura, pero heredada en cuanto se transmite culturalmente de generación en generación a través de los procesos de socialización. Pero nosotros no solamente interiorizamos lo que la cultura nos aporta, sino que también lo exteriorizamos, es decir, lo protagonizamos, lo vivenciamos. Y en esa tensión entre interiorización y exteriorización se da el proceso de producción cultural y de reproducción igualmente cultural. En ese sentido, ninguna cultura es estática, aunque toda cultura tiende a ser conservadora. Y entendíamos conservadora en el sentido de conservar lo que la tradición va consolidando. Y que se necesita de alguna forma como ese punto de equilibrio dentro del movimiento cultural para uno poderse mover. Pero que, habiendo ese punto de alguna forma de equilibrio, nunca es completamente quieto. Repito, porque somos productores y reproductores de la cultura, lo cual nos da un papel importante, porque somos bastante productores de cultura, dentro de los procesos de autopoiesis en general, de la institucionalidad y de lo social. Vemos entonces en el día de ayer cómo si la socialización es un proceso de educación donde reproducimos la cultura, en últimas todos somos educadores. Y volvemos con la frase, mi papá es educador, pero no pedagogo.
Y volvemos a reflexionar sobre ello para decir entonces, todos ayudamos en el proceso de socialización por una vía u otra, pero no todos reflexionamos sobre las consecuencias de esa acción educativa, que es lo que le correspondería, en alguna forma, a quienes, por división social del trabajo, deciden ponerse a pensar sobre la educación, que son los pedagogos. Y reiteramos otra vez que se espera que en un doctorado, como este de educación, ustedes hagan en alguna forma el tránsito de educadores a pedagogos. Es decir, de solamente estar en el aula de clase a pensar lo que ocurre en el aula de clase o en cualquier ámbito de lo educativo que ustedes quieran llegar a indagar. Pero cuando ustedes antes se ponen en postura investigativa, si se quieren, hacen esa migración de educador a pedagogo. Claro, el ideal es que uno se mantenga en ese nivel de la investigación para ser realmente pedagogo, porque si no lo que hace uno es acercamientos a la pedagogía. Entonces, si ustedes, la única investigación que hacen sobre educación es la de la tesis doctoral, pues no se podría decir que son pedagogos, ¿sí? Aunque hacen acercamiento a ello. El ser pedagogo es como cualquier otra profesión o cualquier otra experiencia investigativa, es un quehacer cotidiano donde se van logrando acumulados y sobre eso reconocimientos. A partir de ese reconocimiento de que la sociedad y la cultura se producen y reproducen, se reconoce entonces que ahora en la producción cultural hay unos nuevos tiempos, que son los tiempos de la virtualidad, el tiempo de lo digital, donde pareciera entonces, queda un poco como pregunta y como advertencia, hay un cierto desvanecimiento de la institucionalidad. Y ese término de desvanecimiento de la institucionalidad causa cierta incomodidad e inseguridad acá en la reflexión del grupo. De allí aparece entonces en la conversación la noción de nativos digitales y de migrantes digitales, para reconocer entonces quién es el profesor de ahora. ¿Es un nativo digital o es un migrante digital? Y si llegara a ser así entonces, también como una especie de hipótesis, un nativo digital aprendería mejor, más agradablemente con otro nativo digital, o ese nativo digital aprende más con un migrante digital. Esas inquietudes permiten entonces una nueva pregunta, y es ¿cuál sería la nueva función del docente dentro de ese desvanecimiento de la institucionalidad? Y aparecen 4 opciones. Esa es la función del docente. Una, que no tiene función y por lo tanto desaparece. 2, que se adapta a los nuevos tiempos. 3, que se camufla y trata de sobreaguar allí. O 4, se transforma para poder llegar a asumir los nuevos tiempos, tanto de la virtualidad como del mundo digital, con esos nuevos nativos digitales que van apareciendo. Y de allí entonces también una especie de hipótesis, y es planteada en términos de para que un tipo de maestro aparezca, es necesario que un tipo de maestro desaparezca. ¿De qué depende? La forma como manejemos esas 4 posibles alternativas dentro de las funciones que desarrollamos. Dejándolo así como hipótesis, se dice, ¿podría ser posible pensar y hablar de una pedagogía de la provocación? Y esa pedagogía de la provocación, que en alguna forma recoge todo lo anterior, pero que permitiría centrarse en 4 grandes ideas. 1, en tiempos actuales, ¿quién se forma? 2, ¿cómo se forma? 3, ¿a quién formar? Y 4, ¿cuál es el fin de la educación? Ese panorama, en alguna forma, es la síntesis de lo que en el día 3 de este doctorado hemos ido trabajando y que avanzaremos, por lo tanto, al día de hoy.